Castilla y León suspendió esta mañana de forma temporal, inesperada y abrupta la vacuna de AstraZeneca, dice la consejera de Sanidad que por cautela, pero olvida Verónica Casado que entre la prudencia y la alarma hay una línea muy fina que puede provocar que mucha gente no quiera recibir a partir de ahora esta dosis. El miércoles pasado decía en este mismo programa que ella se vacunaría con AstraZeneca y por eso no se entiende qué ha pasado para tomar ahora esta polémica y precipitada decisión antes de que la Agencia del Medicamento se pronunciara, como ha hecho esta misma tarde, y a favor de esta vacuna. Veremos las consecuencias. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Castilla y León vuelve a ser noticia nacional durante esta pandemia. Primero fue cuando la Junta adelantó el toque de queda a las 8 de la tarde y hoy con la suspensión de la vacuna de AstraZeneca, una decisión que solo ha tomado nuestra comunidad y que ha generado confusión, miedo y, claro, el enfado entre muchos ciudadanos, ya que muchos de ellos se desplazaron desde sus pueblos esta mañana a las ciudades para vacunarse y allí mismo se encontraron que se había suspendido. La Agencia Europea del Medicamento admite que hay un posible vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y casos raros de trombos, pero lo considera secundario y respalda el uso seguro de esta vacuna. No sabemos cuándo retomará la Junta la administración de estas dosis. Ahora mismo está reunida la Interterritorial de Sanidad, pero se pueden perder horas muy valiosas. Hoy entrevistaremos al reconocido microbiólogo Raúl Ortiz de Lejarazu, a ver si nos aclara algunas cosas sobre la vacuna. Pero antes vamos a conocer qué argumentos ha dado la Agencia del Medicamento y la última hora de ese Consejo Interterritorial de Salud. Ruth García Ribota, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, tienes todos los datos. Pues a las 4 de la tarde empezaba la rueda de prensa dada por los expertos de la Agencia Europea del Medicamento. Primer titular, la EMA respalda la vacuna, aunque reconoce una posible relación entre AstraZeneca y los coágulos sanguíneos. Sería, ha descrito, un efecto secundario raro. De momento los casos que se han notificado corresponden a mujeres menores de 60 años, pero a pesar de eso no atribuyen ningún factor específico de riesgo a este sector concreto de la población. Dice que han recibido unos 200 casos de trombos, con lo que esta es la tasa de casos comunicados. Aquí lo vemos, 1 sobre 100.000. La EMA no ha hecho ninguna recomendación más, sin embargo deposita en los Estados miembros la responsabilidad de que decidan libremente a qué grupo de población vacunan con la dosis de un laboratorio o de otro. La EMA insiste en que son mayores las ventajas de AstraZeneca que los riesgos. The benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 overall outweigh the risks of side effects. Y a estas horas la ministra continúa reunida con los titulares de Sanidad en el Consejo Interterritorial. Debaten en estos momentos la posición de España tras las explicaciones de la Agencia Europea del Medicamento. Acabamos de saber que Sanidad ha propuesto vacunar con AstraZeneca únicamente a los mayores de 60. Esta misma tarde todos los ministros de Sanidad europeos se han reunido telemáticamente, así que bueno, estamos a la espera de conocer esas conclusiones definitivas. Estaremos muy pendientes de lo que diga la ministra, de lo que diga la consejera y bueno, desde luego que aquí en Castilla y Televisión les informaremos en cuanto sepamos algo. En cualquier caso, Ruth, la consejera ha reconocido que es una decisión que ya ha tomado. ¿Qué argumentos ha dado para suspender AstraZeneca esta mañana? Pues Verónica Casado ha aludido a la cautela y a la prudencia. La consejera señalaba esta mañana que no era una suspensión definitiva, sino temporal, hasta saber qué decía o qué decidía la Agencia Europea del Medicamento. Casado ha explicado que la decisión la tomó tras hablar con la ministra de Sanidad y esta decirle que era competencia de la consejera el suspender la vacunación. No podemos mantener un riesgo de mantener el uso de fármacos a sabiendas que puede haber un cambio, ya sea en la indicación o ya sea en la población diana en la que lo tenemos que aplicar. Por lo tanto, nosotros hemos querido aplicar el principio de prudencia.
Ruth, las críticas a la Junta no solo le han venido del Gobierno, que ven en esto incluso un ataque político, sino también del Colegio de Médicos. Sí, el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León acusaba al Ejecutivo Regional de crear alarma a nivel nacional. Dice que la decisión ha generado ansiedad en miles de personas. Tirón de orejas también el que ha dado la vicepresidenta del Gobierno a la Junta. Yo creo que es un tema políticamente delicado, desde luego, y desde luego de una alarma social, no solamente a los que se estaban poniendo la vacuna hoy, sino las que se las iban a poner, las que no se los han puesto y las que se las han puesto en los días anteriores. Eso corresponde al Consejo Interterritorial y está decidido. No le corresponde a ninguna comunidad autónoma. Ruth, ya para terminar, vamos a resumir con datos cuál es la implantación de AstraZeneca en Castilla y León y cuántos casos de trombosis hay en Europa. Vamos a ello. La vacuna de AstraZeneca es la segunda de la que se ha recibido más dosis en Castilla y León. Hasta el momento casi 160.000. Por delante está Pfizer con más de 550.000 inyecciones recibidas y por detrás Moderna con 78.300 dosis. Recordemos que AstraZeneca se estaba inoculando de forma masiva a los nacidos en 1956, pero esta semana ya se había hecho un llamamiento a las personas de 63 y 64 años para vacunarles desde hoy hasta el 11 de abril. Para que se hagan una idea, el primer día de vacunación masiva con AstraZeneca en Valladolid, al Auditorio Miguel Delibes acudieron más de 1.200 personas. Pero bueno, lo cierto es que sigue sin haber criterios comunes entre todos los países de la Unión Europea. El 15 de marzo, más de una decena de Estados miembros paralizaban la vacunación. Entre ellos estaba España. Se reanudaba el 25 de marzo, aunque no todos, porque actualmente esta vacuna no se pone ni en Noruega ni en Dinamarca, tampoco en Suecia ni en los Países Bajos. Tampoco se pone en Sudáfrica, porque se ha comprobado la efectividad con la variante sudafricana es solo del 22%. Y ya para terminar, un ejemplo de esas diferencias de criterio. Alemania recomienda poner la AstraZeneca, pero solo a personas mayores de 60 años. Pues muchas gracias, Ruth, por todos los datos. Estaremos muy pendientes de esa última hora, de lo que pueda ocurrir en el Consejo Interterritorial y lo que diga tanto la ministra como la consejera de Sanidad. Hasta ahora. Bueno, pues me doy la vuelta y me encuentro un médico, que nos viene muy bien hoy, a tener aquí a un médico para que nos dé un poco también de luz con todo esto que está pasando. Evaristo Ruiz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Elena Martín, ¿qué tal, periodista? Hola, muy buenas. Y nuestro columnista de ABC, Guillermo Garavito, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, la consejera reconoce, la consejera de Sanidad, que es una decisión suya, que ha tomado incluso como sanitaria, como médico. Después de todo lo que está pasando, os pregunto directamente, ¿creéis que debería dimitir? Bueno, pues por toda esta polémica que ha generado. Evaristo. Bueno, yo no, ni si me ha pasado por la cabeza. Vamos a ver. Yo creo que hay un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta y es el siguiente. Se habla mucho de balance riesgos-beneficios, ¿de acuerdo? Pues bien, cuando tú tienes una enfermedad y tienes que tomar un medicamento que tiene riesgos, tienes que evaluar beneficio-riesgo, porque tienes una enfermedad. Pero cuando tú te vacunas, no tienes la enfermedad. Es algo profiláctico. Por tanto, el balance beneficio-riesgos tiene que estar mucho más claro que en el caso de que tengas una enfermedad, porque no tienes la enfermedad. Por tanto, hay que ser extremadamente cautelosos con las vacunas porque no son un medicamento para una enfermedad, sino una vacuna para la posibilidad de adquirir una enfermedad. En segundo lugar, todos sabemos que estas vacunas se han hecho en un tiempo récord, y ahí me quito el sombrero delante de la industria farmacéutica, no en otros temas, pero en este sí. Y bueno, se ha hecho todo muy deprisa porque había que hacerlo muy deprisa. Pero no está testado, no sabemos efectos secundarios a medio y largo plazo. Estamos un poquito tanteando la situación. ¿No? Que diga eso un médico, a mí me preocupa. No, a ver, hay que elegir... No es el argumento que habéis defendido siempre, ¿no? Yo me he vacunado. Hay que elegir entre susto y muerte. Pero es entre susto y muerte, no es 100% garantizado. Yo me he vacunado y recomiendo desde aquí vivamente a toda la población que se vacune. Ahora bien, 100% de garantías no las tienes.
Elena, Guillermo, ¿qué opináis? ¿Se ha creado cierta alarma social con este anuncio? Total y absoluta, claro. Y luego hablaremos de la comunicación, que no ha existido, que está siendo desastrosa, por otro lado. Pero me llama la atención escuchar las declaraciones de Evaristo porque tenemos entendido, o a la población así nos lo han hecho saber, que esta vacuna AstraZeneca tiene mayor beneficio que mayor riesgo. Pues solo faltaría. Claro, pero teniendo en cuenta eso, a eso se ha aludido siempre a la hora de llamar a la población para que nos vacunemos. Claro. Que los riesgos son mínimos. Los riesgos son mínimos y hay que vacunarse, y yo personalmente se lo recomiendo a todos mis pacientes. Ahora bien, yo también he visto tromboembolismos, he visto trombosis venosas profundas, he visto algún infarto que no sé si tiene algo que ver. Bueno, cuidado. Estás hablando de gente que se ha vacunado con AstraZeneca y que ha tenido y gente que ha pasado el COVID, las dos cosas. O sea, que hay una relación entre el COVID y la coagulación, creo que es evidente. Y que hay una relación entre la vacuna, esta vacuna y la coagulación, lo acaba de decir la EMA. Casos muy raros. 1 por 100.000 registrados y los no registrados. Estamos en terrenos pantanosos. Y repito, hay que vacunarse, pero no es seguro al 100%. Guillermo. Yo antes de hablar de la dimisión de Verónica Casado, a mí me gustaría mucho saber por qué ha tomado esta decisión de la noche a la mañana. Porque es decir, ayer tendría sus indicios de esto. ¿Por qué ha sido tan rápido como para dejar a miles de personas a la puerta del Miguel Delibes y de otras tantas localizaciones en Castilla y León esperando su vacuna? Entonces, vamos a empezar por ahí y vamos a ir esclareciendo los hechos. Yo no sé si Verónica Casado lo contará, dimitirá o qué hará. Porque, Evaristo, yo te pregunto, como médico que eres, ¿cómo convences ahora a una persona que quiere que va a vacunarse de AstraZeneca o que se tiene que poner incluso la segunda dosis porque se puso la primera, después de lo que está pasando? ¿Cómo lo harías? Pues muy sencillo. No sé, con el argumento que has dicho antes... No, vamos, yo no tengo ninguna duda. Lo que ha dicho Elena, es decir, padecer la enfermedad es mucho peor. Porque si no sabemos los efectos de la vacuna, tampoco sabemos los efectos a medio y largo plazo de la enfermedad. Por otro lado, te puedo acumular argumentos. Por otro lado, la cepa británica se ha hecho ya con toda la región. Ahora mismo estamos viendo casi todos cepa británica. 80% es la última cifra. Y es mucho más contagiosa que la anterior. En tercer lugar, parece que hay un brote en España de la cepa brasileña, que es todavía peor y además creo que no la cubre la vacuna. Se lo preguntaremos al doctor Ortiz de Lejarazu. Por supuesto, los riesgos de la enfermedad son mucho peores. Por eso yo vivamente recomiendo la vacuna. Pero yo no quiero engañar a la gente. Es que las cosas tienen sus pros y sus contras, por supuesto. Preguntaba Guillermo la gran duda, ¿por qué ha tomado esta decisión la consejera de Sanidad? Yo no sé si a Verónica Casado le ha faltado mano política en este tipo de decisiones. Ella siempre tiene una visión muy sanitaria, muy médica de las cosas. Afortunadamente. Bueno, afortunadamente también está el plano político, el plano económico, que a veces me imagino que también habrá que dirigir. Ella hablaba hoy que ella ha seguido un principio médico que tú conocerás mejor, Evaristo, que es el principio de seguridad de los pacientes. Insisto, ¿le ha faltado prever las consecuencias que podía tener esta decisión? ¿Pero y qué datos tenía la semana pasada para decir que ella se vacunaría con AstraZeneca y hoy para eliminar todo el proceso o detener todo el proceso de vacunación en Castilla y León? Entonces yo creo que esto está muy mal gestionado, no solo por parte de Verónica Casado, sino de todos los gobiernos autonómicos y el Gobierno Nacional de España, porque la otra pandemia que estamos sufriendo es la de la incertidumbre. ¿Cómo le pides a nadie, después de la medida que se ha tomado hoy y de lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, que mañana, si se reanuda, vaya a pincharse con AstraZeneca? ¿Con qué cuajo le dices? O sea, si ya había cierta alarma entre la población, después de lo de hoy es literalmente Guillermo, porque la alternativa es peor. Pero si ya la gente contemplaba esa alternativa. De hecho, en Burgos, ayer martes, se vacunó el 60% de los convocados. Y en cambio en Aranda, el 90%. ¿Y el otro 40% ya tenía asumir? Claro, pues después de esto ya es todavía muchísimo más difícil convencerles para que se vacunen si les toca AstraZeneca. Y Evaristo, ¿por qué crees que en otras comunidades no ha ocurrido? ¿Son menos responsables, son menos prudentes, no siguen esos criterios sanitarios? Igual son más políticos, que es lo que tú comentabas. La gran ventaja, en mi opinión personal, de Verónica Casado es que no es política. Y por tanto, uno, tiene de qué vivir, por tanto, no tiene por qué obedecer ciegamente a las instrucciones de su partido, y en segundo lugar, tiene un criterio más completo desde el punto de vista que conoce lo que es la medicina y lo que es la sanidad. Entonces que nos lo explique a los castellanos y leoneses. Sí, bueno, nos lo explicará, supongo. Yo espero. Claro.
eso es lo que falta, eso es lo que ha fallado hasta ahora. Yo espero que dé explicaciones, yo espero que a todos los ciudadanos que no se han podido vacunar hoy se les llame debidamente para que se vayan a vacunar, porque lo de la comunicación ha sido nefasto, ha sido una chapuza literal, pero en Salamanca, que es de donde yo vengo, y aquí esta mañana en el Miguel Delibes. Es decir, comunicar como se ha comunicado que no van a vacunar a los ciudadanos me ha parecido patético y vergonzoso, y deberían dar explicaciones y deberían dejarse preguntar por los medios de comunicación, por los periodistas, que para eso estamos. No despacharnos con un audio de WhatsApp de la consejera. Bueno, yo creo que Verónica Casado en todas sus comparecencias ha admitido preguntas, si no me equivoco. Pero hoy ha enviado un WhatsApp a los medios. Bueno, igual no tenía otra posibilidad. Yo te digo, me voy a aventurar a decir lo que va a decir. Yo pertenezco al Comité Regional de Bioética de Castilla y León. Pues bien, a la bioética, el primer principio, que viene de Hipócrates, fíjate tú, es non nocere, no hacer daño. Lo primero que tiene que hacer un médico es no hacer daño. Luego, a partir de ahí, hacemos lo que podemos. Estamos de acuerdo, pero hay que saber comunicar y explicar un porqué. Eso sí, ahí no. Bueno, vamos a intentar a ver si a lo largo de este programa o más tarde tenemos declaraciones de la consejera y que nos lo pueda explicar. Bueno, pues como hacemos siempre en este programa, vamos a recurrir a los expertos también, a los que conocen de manera más profunda lo que está pasando con el virus y las vacunas. Hoy tenemos a Raúl Ortiz de Lejarazu, él es miembro del Centro Nacional de la Gripe, profesor de microbiología en la Universidad de Valladolid, virólogo y también asesora de vez en cuando a la farmacéutica AstraZeneca. Buenas noches de nuevo, señor Ortiz de Lejarazu, ¿qué tal? Buenas noches, asesoro a muchas... Asesoro a GSK, asesoro a Sanofi, asesoro a Roche, asesoro a todas las casas que me piden asesoramiento sobre virus respiratorios y sobre gripe. Hoy nos tiene que asesorar a nosotros. ¿Entiende ese principio de prudencia de la consejera de Sanidad, que ya lo justificaba además en que es sanitaria? El principio de prudencia siempre tiene que existir y yo creo que todo lo demás lo habéis valorado vosotros. Quizás lo que asombra más es, digamos, lo súbito de la decisión, y yo creo que será porque tiene una información que los demás desconocemos. No se me ocurre otra cosa. ¿Cree que hubiera sido mejor esperar a que la Agencia Europea del Medicamento se pronunciara, que ha sido a las 4 de la tarde? Yo creo que esas son preguntas que no son de expertos, son preguntas que probablemente si se las hacemos a los 2,5 millones de castellano-leoneses vamos a tener pues aproximadamente un tercio, porque realmente pues va a haber de todo, va a haber como en los tertulianos, va a haber unas respuestas que sí, otras respuestas que no. Yo lo que sí que quiero decir es que toda la población mundial, asiste a un momento que es único, que es la vacunación pandémica, que es una vacunación intensa y en tiempo récord. Se pretende que sea en tiempo récord. Esto nadie lo ha vivido, nadie. Nadie que esté vivo ahora ha vivido algo semejante. Esto es un hecho único. Entonces no es lo mismo tomar decisiones ante un hecho único que tomar decisiones ante un hecho rutinario. Es decir, con esto no me quiero salir de tu pregunta. Yo no estoy de acuerdo incluso ni con el principio médico, que estoy de acuerdo porque jurado hipocráticamente, hice el juramento hipocrático de primum non nocere, porque en una vacunación pandémica el daño no es individual, el daño es colectivo. El daño es que probablemente este debate no le tienen en África, no le tienen en Sudamérica y no le tienen en países mucho más desfavorecidos que el nuestro. En estos momentos conviene que sepa toda la gente que nos está escuchando que hay 13 vacunas que están aprobadas al menos en un país del mundo, que no se están poniendo en España, que no tienen los mismos sistemas de vigilancia post-vacunación de los que disfrutamos los europeos o los americanos o los australianos, que somos ciudadanos de primera, que nuestras vidas, entre comillas, valen el triple de las de otros países, digamos, del tercer mundo, que no tienen ni dosis para vacunarse. Entonces, en ese contexto es donde tenemos que valorar esa decisión. Nosotros estamos en un entorno en el que probablemente, ante este hecho único, que es la pandemia, que es la vacunación pandémica, que es algo que es nuevo, hombre, los ciudadanos, digamos, más cultos, más ricos, más poderosos, reaccionan con mucha más, digamos, miedo, con mucho más temor, que otros ciudadanos, digamos, que viven unas circunstancias. ¿Y cómo pueden reaccionar los ciudadanos ante una decisión como la que ha tomado hoy la Junta de Castilla y León, cuando hay ciertas dudas todavía con las vacunas? ¿Puede ocurrir pues lo que hablábamos antes, que haya gente que diga, pues yo no me pongo la segunda dosis, yo no me quiero vacunar con AstraZeneca? Yo, fíjate, confío más en la sensatez de las personas.
Yo creo que las personas, que a veces los políticos o los gestores las consideramos como meros votantes, son personas sensatas, que juzgan cuando alguien ha hecho algo que no estaba del todo bien, con la mejor intención, y sabe distinguir el trigo de la paja. Y parece que no, pero cuando yo explico en conferencias que doy las vacunas y explico los riesgos, los inconvenientes, etcétera, etcétera, la gente lo entiende perfectamente. Y en todas las decisiones médicas y en muchas decisiones que me ha tocado en mi época de ejercicio profesional, comunicando a personas que un hijo suyo o él mismo tenía el HIV o que tenía un herpes genital o que tenía enfermedades que le iban a condicionar su vida, infecciosas, han entendido perfectamente y han asumido con una madurez enorme, incluso enfermedades congénitas, en las que al final le tienes que poner delante a una mujer si lo que quiere es evitar el embarazo, es decir, interrumpirle o tener el niño. Y dice, usted tiene que decidir eso y yo le voy a explicar eso. O sea que al final lo que quiere el ciudadano, José Luis, es que le expliquen las cosas con claridad y tomar él su propia decisión. ¿Y esto empaña la vacunación en Castilla y León? Yo creo que no. Castilla y León tiene una tradición enorme, es una de las regiones que mejor vacuna de España, es una de las regiones, yo me siento orgulloso cuando he tenido que ir a algún congreso internacional y doy las cifras de vacunación de Castilla y León en vacunas que han sido tremendamente polémicas en otros países y en comunidades de España, como por ejemplo puede ser la vacuna del papiloma. Vamos a hablar aquí de que hubo una polémica tremenda en su día por cosas que no tenían nada que ver con la vacuna. O sea que la gente de Castilla y León entiende perfectamente. Yo estoy convencido que las personas sabrán distinguir perfectamente lo que puede haber sido un error con la mejor intención y lo que puede haber sido o lo que es realmente lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es que tenemos una vacuna que hasta ahora, o tenemos 4 vacunas que hasta ahora donde se han probado, y para lo que sirven en este momento de la pandemia, que vuelvo a repetir, es una ocasión única, nueva, que no se volverá a repetir. Ojalá no se vuelva a repetir, que no tengamos otra pandemia. Que es convertir a personas que no han tenido ningún contacto con el virus, a personas que ya, por medio de la vacuna, su organismo tiene una experiencia y le permite afrontar la infección de otra manera. Y estas vacunas que estamos hablando, que si una tiene eficacia del 91, otra del 89, otra del 70, cuando uno va realmente a ¿para qué se vacuna una persona? Una persona no se vacuna para estar 7 días en casa o 14 con dolor de cabeza y con fiebre o febrícula. Una persona se vacuna para no ir a la UBI, para no ir a un hospital y estarse 30 días, para no fallecer de COVID. Y en eso, las vacunas que hay ahora, prácticamente todas las que hay en la Unión Europea, tienen porcentajes cercanos al 100% de efectividad en la realidad. Es decir, que usted hay un llamamiento para que la gente se vacunara con AstraZeneca sin ningún tipo de problema. Otra cosa es cuando pase, ojalá, 1 año y medio o 2 años, lo que tardemos en parar esta transmisión que hay ahora, y eso se para con las vacunas, eso se para solo con las vacunas, porque ya hemos visto los comportamientos y la responsabilidad individual a la que tanto apelamos, hasta dónde llega. En la segunda fase, que es una fase, diríamos, pospandémica precoz, entonces ahí es cuando tendremos que afinar mucho. ¿Qué vacunas se ponen? ¿Qué se refuerza? En el dique ese de inmunidad que hemos construido de manera burda, deprisa al principio, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no estoy de acuerdo, siento discrepar, con que estas vacunas se hayan hecho rápido. No. Han tenido voluntarios como no tiene ninguna otra vacuna. Yo no conozco ensayos de vacunas que se hayan enrolado 20 y tantos mil, 30.000 voluntarios en una vacuna. Luego hay que contar que tuvimos el SARS en 2004 y que se sabían las dianas. Que las vacunas de vectores, que es lo que nos ha ocurrido en esta, se llevan trabajando con ellas más de 14 años. Es decir, que lo único que se ha hecho ahora rápido ha sido que se ha fabricado lo que se llama a riesgo, es decir, que si no funcionaba había que tirarlo, que ha habido dinero de los gobiernos para facilitar esa fabricación a riesgo y que realmente el modelo de regulación no ha sido entregar los papeles cuando tengo los resultados y allí van a la EMA, sino a medida que yo voy generando resultados, esos resultados van directamente a la EMA, de tal manera que las agencias reguladoras internacionales conocen al mismo tiempo que los que están haciendo el ensayo si se están produciendo efectos secundarios y no. Estamos hablando de un efecto entre 100.000. Ni aunque hubiéramos juntado los 3 ensayos de Moderna, de Pfizer, los que había cuando se aprobaron, digamos, por procedimiento regulatorio acelerado, y hubiera habido suficientes personas para detectar uno de estos casos. ¿Y está faltando cultura de salud pública en este país, entre las administraciones, entre los ciudadanos? No lo sé.
Yo creo que falta un poco de pedagogía. Falta pedagogía desde los medios. Hemos tenido mucho tiempo en el confinamiento, ya se nos ha olvidado, y había mucho tiempo, estaba la gente en casa, se le podían haber explicado muchas cosas respecto a cómo se hacen las vacunas, qué diferencias hay entre vacunas inactivadas y vivas, qué pasa con las vacunas. Y no será porque no se ha dado voz a los expertos, ¿eh? Sí, pero quiero decir, yo creo que las personas responsables o los gestores sanitarios a cualquier nivel tienen que forzarse eso con los ciudadanos. Quiero saber su opinión sobre el anuncio que hizo ayer Pedro Sánchez. La población española, el 70% de la población española estará vacunada a finales de agosto, son 33 millones de españoles. ¿Usted lo ve posible? Me preguntaste cuando iban a aparecer las vacunas en la última vez que estuve. Y fue bastante escéptico, recuerdo. Y yo dije, ojalá, pido a los Reyes que en enero estemos vacunando fluidamente. No ha sido así. Hicimos un gesto más bien de postureo el día 27, vacunando prácticamente con los primeros de Europa a una señora, y luego ya la cosa ya fue por otros derroteros. Bien, es verdad que no solo es culpa de España. Yo tengo que decir aquí que realmente aquí hay que echar la culpa a Europa. Y lo he dicho en otros medios y lo tengo que decir aquí. Europa tiene que dar la talla. No se puede pedir a los ciudadanos que vayan a votar por Europa en una entelequia durante X años. Europa está no solo para lo político y para lo económico, está sobre todo para lo sanitario. Queremos tener una organización fiscal común europea, vamos a tener primero un Consejo Médico Europeo para tomar las decisiones todos, no que cada país haga una cosa, porque eso contribuye mucho más a que cuando cada país toma una decisión, eso va bajando, calando en lluvia fina hacia abajo, y dice, bueno, pues cada comunidad toma una decisión y luego al final cada ayuntamiento toma una decisión. ¿Y le preocupa que el estado de alarma decaiga el 9 de mayo y las restricciones, bueno, pues también decaigan en muchos casos? El ritmo de vacunación que vamos, con el número de contagios... Más que preocuparme es cuál es el plan B. O sea, confiar en que el virus está pendiente del BOE es algo inaudito. O sea, cuando veo esas decisiones como, por ejemplo, venga, todos con mascarilla, aunque estemos en el Cerro San Cristóbal, eso el virus no lo sabe. El virus va a lo suyo. El virus sabe que se contagia donde estamos gente que no guardamos una distancia de seguridad, o que estamos en unos sitios que no tienen una aireación suficiente, o que estamos sencillamente aglomerados. No cuando guardamos la distancia y cuando circula el aire. Entonces, cuando uno dice, el 9 de mayo, ¿qué va a pasar? El virus no tiene ni idea del 9 de mayo que acaba. Y a mí me cuesta trabajo creer que si el 9 de mayo tenemos una tasa en España de 525 casos, ojalá no por 100.000 habitantes en los últimos 7 días o en los últimos 14 días, vayamos a decir esto se ha acabado. Por supuesto que no. ¿Qué le parece que haya comunidades como Madrid y Valencia que hayan tanteado, negociado con empresas farmacéuticas para recibir las vacunas o ver qué beneficio podían tener de todo esto? Pues lo que estamos hablando, que cuando el ejemplo a nivel europeo llega a esos niveles, bueno, Hungría compró la Sputnik de Gamaleya. Yo recuerdo cuando salió la vacuna Sputnik, todo el mundo, bueno, los rusos, digo, no confundir a los científicos rusos con el gobierno ruso, no tiene nada que ver. Respeto para los rusos, los científicos, porque inventaron hace mucho una vacuna de gripe atenuada que tardaron los americanos 4 años en copiarla. O sea que realmente yo creo que hay que tener respeto a la ciencia en general. Y entonces yo creo que ahora lo que hacen estas personas, con la mejor probablemente de las intenciones, es coger el atajo. Y probablemente en una situación pandémica los atajos son malísimos, lo estamos viendo. Probablemente lo que hemos visto hoy es un atajo y no dan resultado. Unidad de acción, ¿no? Vamos a ver a Evaristo Ruiz, como médico que es, que consulta le tiene que hacer. No, lo he adelantado antes. Me gustaría saber la opinión del doctor Lejarazu sobre la cepa brasileña y sobre si las vacunas que ahora mismo estamos manejando la cubren, y en caso negativo, si sería fácil modificarlas para que la cubrieran. Son 3 preguntas. Bueno, la cepa brasileña tiene un punto de variación más importante, porque hay una mutación que es muy importante, de la 501, y es una mutación que aparece, es una variante que aparece en un contexto de aproximadamente un 70% de población que ha pasado ya la infección. Es decir, que hemos visto que el virus es capaz de hacer ese tipo de mutaciones para escapar de una, digamos, inmunidad. Ahora bien, los casos luego que se producen no son exactamente
igual de graves o más graves. Esto no se ha confirmado. Se producen casos en otras personas y se produce un efecto fundador y se extiende esa variante, que es lo que sucede ahora con la variante que habéis comentado inglesa, con la B117. Lo que sucede es que las vacunas estas sí parece que tienen una protección, por lo menos de disminución del riesgo de enfermedad grave y de muerte. Y esto es lo importante en estos momentos. Por eso yo sigo manteniendo que lo importante es vacunar a la mayor cantidad de gente posible para dejar menos sitio a esas variantes, para dejar que se puedan extender lo menos posible. Porque seguro que aparecerán otras variantes. Y eso enlaza con la segunda parte de tu pregunta, que es ¿hasta qué punto se van a poder reactualizar las vacunas? Bueno, pues a ese respecto yo creo que tenemos un buen ejemplo en el Reino Unido, que ha sido un país que empezó muy mal, hasta negando el presidente una forma de negacionismo de que no era una enfermedad que fuera a preocupar, hasta que acabó siendo enfermo y ha cambiado completamente. Se ha puesto en manos de comités de expertos, gente de valor que hay en el Reino Unido, y son los primeros que han puesto una norma realmente o una estrategia de vacunación que es con una sola dosis a la mayor cantidad de gente. ¿Por qué? Pues porque hay estudios que ya se ha visto que los anticuerpos después de la vacuna de AstraZeneca siguen subiendo en los siguientes meses, por lo menos hasta el tercer mes. Es decir, que hasta 90 días después de la vacunación siguen subiendo los anticuerpos, con lo cual cuando se pone el booster es mayor. Esto es muy importante, porque realmente el Reino Unido ha visto que estas nuevas variantes que tiene la inglesa sí que frena la gravedad y sí que frena esto. Y ya han hecho un reglamento para poder actualizar, de manera exactamente muy parecida a cómo se actualizan las vacunas de gripe, solo para las vacunas aprobadas. La Unión Europea tiene que hacerlo, pero cuanto antes, porque técnicamente se puede hacer. Elena. Yo voy a ir más hacia lo popular, señor Lejarazu, porque ha hablado antes de las mascarillas y yo a veces tengo la sensación de que hacemos más o menos la misma vida que antes, pero con mascarilla. Sí, a veces tengo esa sensación. Y yo sé que usted tiene esas 6 Bs que son fundamentales y me gustaría que a la gente que nos está viendo, por favor, que remarque ese tema de las 6 Bs, porque estamos en el buen tiempo, vienen muchos momentos de ocio y de diversión con amigos, con familiares, por favor. Sí, fíjate que es antiguo. Casado son las 5 Ms, la de Verónica Casado, ustedes son las 6 B. Sí, las 6 Bs es antiguo, fíjate, eso salió precisamente cuando había una carrera en los medios, recordarás, por a ver quién era la comunidad que era la última en obligar las mascarillas en todos los lados. Que quizás el fin es bueno, y el fin es para que la gente la lleve siempre puesta, aun en los sitios peligrosos. Pero luego vienen las excepciones, y las excepciones son los bares, las excepciones son las bodas, las excepciones son los banquetes, las excepciones son las barbacoas, las excepciones es toda la esfera privada. Y por eso hacía las 6 Bs, bodas, banquetes, bares, barbacoas, botellones. Y eso sigue teniendo esa vigencia. Por lo tanto, cuando uno hace una norma, pues la norma tiene que ser realmente para ser cumplida. Pero si la norma llega digamos, a momentos de la vida privada, de la esfera privada de los individuos, donde lo que hace falta es una autocontención, es muy difícil. Cuando vemos en los medios que, pues no sé, un día normal o un viernes o un sábado en Madrid hay 400 fiestas, digamos, que se denuncian, pues me imagino que ese será el pico del iceberg, que realmente lo que hay son 4.000 de mayor o menor tamaño. Entonces eso es tremendo. Guillermo, por último. Hablaba usted de claridad, de la necesidad de claridad, y yo le pregunto, doctor, para la gente que no tiene su formación ni sus conocimientos, es muy contradictorio estar viendo cómo cambian constantemente los criterios, en este caso con la vacuna de AstraZeneca, porque hasta hoy se administraba, si no me equivoco, a menores de 60 años. A partir de mañana, creo que ha anunciado la ministra de Sanidad que se administrará a las personas entre 60 y 65 años. Para toda esa gente que está en su casa, menor de 60 años, que se ha vacunado con AstraZeneca, que estará literalmente acojonada, con perdón. Entonces, yo creo que a lo mejor hace falta pedagogía, pero ya vamos a aprovechar que le tenemos a usted. ¿Cómo se da tranquilidad a la gente para que se vacune con estos cambios constantes de criterio? Bueno, lo he dicho antes, pero voy a ir primero a una, porque yo sé que lo que decís vosotros se queda en la audiencia. Y una cosa es cómo va a vivir tranquila la gente que se ha puesto la vacuna, que además lo han dicho bastantes personas y en algunas. Yo creo que la persona que se ha puesto la vacuna tiene que estar tranquila, porque se han dado
una sintomatología, para poner en conocimiento el médico de cabecera, que aparece entre 7 y 14 días después. Es una sintomatología que aparece de nuevo. No es que al día siguiente ponerle la vacuna a una persona tenga dolor de cabeza, porque eso entra dentro de la reactogenicidad propia, o que tenga fiebre, sino que a partir de los 7 días después de haberse sentido normal y bien, aparece algo nuevo en el tiempo. Esto es importante. Así que si no aparece nada a partir del 7º día y a partir del 14, no hay que preocuparse. Pero si no, van a ir al médico como van ante cualquier persona que tenga, pues de repente, un dolor abdominal fuerte, o que tenga molestias, o que tenga un dolor de cabeza inusualmente alto cuando no lo ha tenido. O sea, eso por un lado. ¿Cómo se convence? Pues yo creo que rectificar es de sabios, y explicando por qué. ¿Por qué se hizo la indicación de AstraZeneca? Pues porque en la ficha técnica de AstraZeneca, en la primera ficha técnica que salió y en la que continúa vigente, la prueba de AstraZeneca llegaba hasta los 55 años. No es que la vacuna no valiera por encima de 55 años, porque el Reino Unido y otros países la han estado empleando. Ahora hay artículos ya, hay trabajos en el mercado que certifican que la vacuna se puede poner por encima de los 55 años, porque tiene esa efectividad. Pero cuando se hizo la regulación, y la EMA tiene que regular con los papeles que se le dan, no había gente para significativamente apreciar, digamos, esa efectividad en la vacuna. Ahora sí la tenemos. Ahora bien, aparecen lo que se llama una señal, que ahora se ha convertido en una alerta a estudiar, pero que todavía no se ha probado absolutamente el vínculo. Ahora hay una evidencia más fuerte que antes de que probablemente detrás de la vacunación con esta vacuna de vectores, a mí me gusta separar el nombre porque si no estamos repitiendo todo el día como un martes, una vacuna de vectores, y ya veremos, hay muchas vacunas de vectores en el mercado. Y en AstraZeneca también se han, y en Moderna y en Pfizer también ha habido otros episodios que ya se han, digamos, aclarado o puesto en la ficha, ¿no? Como es los choques anafilácticos, etcétera, etcétera. Hay que considerar que una vacuna, la mayoría de las vacunas, en la ficha técnica vienen cuáles son los efectos secundarios. Y esto es lo que hay que explicar. ¿Por qué se cambia ahora? Pues porque realmente por debajo de 60 años, incluso yo me atrevería a decir que por debajo de 55, es cuando se ven que las cifras de que ocurran estos fenómenos son mucho más probables. ¿Por qué? Pues porque probablemente hay otros factores que en estos momentos no se conocen, se barajan, como es la medicación, el anovulatorio, el sexo también, hay una mayoría más de mujeres que de varones, etcétera, etcétera. La EMA no se quiere meter en eso, pero yo creo que Europa sí que tendría que meterse en eso. Pues, doctor Ortiz de Lejarazu, decía usted antes que lo que decimos nosotros se queda en la audiencia. Le puedo asegurar que su testimonio se va a quedar aún más presente en la audiencia, porque siempre es muy interesante. Gracias de nuevo por estar en Cuestión de Prioridades. Gracias a ti. Bueno, nos vamos a publicidad y a la vuelta les damos el resultado de nuestra cuestión en Twitter y analizamos qué pasará cuando termine el estado de alarma el 9 de mayo, como quiere el Gobierno, si es que finalmente es así. No se vayan. Pues seguimos en Cuestión de Prioridades, en directo, son las 10 y casi 13 minutos de la noche, estamos muy pendientes de la rueda de prensa de la ministra Darias y de las ansiadas declaraciones de la consejera de Sanidad. Mientras tanto, le voy avanzando alguna cosilla que vamos sabiendo por Twitter. Un tuit que acaba de publicar Francisco Igea y dice textualmente: tras una noticia, la noticia que comentaba antes Ruth, Sanidad propone a las comunidades limitar AstraZeneca a mayores de 60 años. El vicepresidente dice: es lo razonable vacunar con AstraZeneca a quienes más riesgo tienen de complicaciones por coronavirus y menos frecuencia de trombosis por la vacuna. Es una decisión prudente, hay que ir adaptando las decisiones a las evidencias. Esperando a Luis Tudanca. Bueno, eso es la crítica ahí, ya sabes que no podía faltar. No puede faltar nunca. Evaristo, ¿qué te parece? Lo correcto, es decir, en mayores de 60 el riesgo del COVID es mucho mayor y en menores de 60 el riesgo de efectos secundarios, trombosis, etcétera, es mucho mayor. Por tanto, evidente, vacunemos con Astra a mayores de 60, que es lo que está haciendo Alemania. Si es que no es más que copiar al que sabe. Bueno, vamos a avanzar, vamos a darles el resultado de la cuestión que hoy hemos planteado a nuestros seguidores en Twitter. La pregunta, ahí la ven, es si cree que en mayo estaremos preparados para que decaiga el estado de alarma, tal y como anunció ayer el presidente Pedro Sánchez. Pues bien, los votantes tienen claro que no estaremos listos entonces para acabar con las restricciones actuales y recuperar parte de la normalidad. De hecho, un 71% cree que no y un 29% que sí. ¿Qué opináis vosotros, Elena? Oye, a mí me encantaría ser tan optimista como el presidente del Gobierno y pensar que en octubre vamos a estar todos
los españoles vacunados. Ojalá, me encantaría pensar que ya no va a haber confinamientos, ni toques de queda, ni cierres perimetrales, pero yo me seguiré fiando de los criterios científicos que serán los que nos digan si podemos o no y avanzar en ese sentido. Hasta entonces. ¿Crees que es demasiado pronto para avanzar que el estado de alarma decaerá el 9 de mayo, como dijo ayer el presidente? No sé si incluso, te pregunto, ¿tiene algo de tinte electoral? Es una estrategia muy inteligente, yo creo. Es para que digan viva la cogobernanza. Yo creo, sinceramente, que esto es para que vayan los presidentes autonómicos del PP pidiendo de rodillas a Moncloa que prolonguen, ya no 6 meses, 1 año si hace falta, como se vinieron arriba en aquel momento cuando dijeron, no, 1 año sin control parlamentario. Bueno, pues nada, estupendamente. Yo tengo esa sensación de que sí, de que esto es para que vayan suplicando. A mí, por otro lado, me parecería muy bien que no consiguieran sacar adelante otro estado de alarma, sobre todo porque para lo que ha servido el estado de alarma, más allá de para cosas muy puntuales, sobre todo es para que las comunidades autónomas puedan adoptar una serie de medidas que en realidad son de lo más arbitrarias posibles. Todavía no nos han explicado aquello del toque de queda a las 8 de la tarde, ni nadie ha dimitido cuando lo tumbó el Supremo. Bueno, pues para eso ha servido el estado de alarma, para recortar libertades sin demasiada justificación. Bueno, pues veremos a ver si el 9 de mayo estamos listos para que decaiga el estado de alarma en España, pero bueno, este anuncio del presidente también ha generado otras dudas claves de cara a posibles restricciones si hubiera más casos o brotes en algún territorio a partir de esa fecha. La Junta insiste en pedir al Gobierno una herramienta jurídica, una ley de salud pública para saber cómo actuar en una pandemia, si se quieren limitar los derechos fundamentales y evitar judicializar cada restricción. Y esto es lo que han dicho algunos presidentes autonómicos y también la vicepresidenta Carmen Calvo. Nos dijeron que para verano del año pasado habría una legislación que nos podría abrir y señalar el camino a las demás comunidades autónomas. Y no han hecho absolutamente nada. Y volvemos a encontrarnos ahora mismo con la responsabilidad a espaldas de las comunidades autónomas. Si desgraciadamente hubiera un rebrote por alguna causa, no deberían dejar desprotegido la capacidad de decisión de las comunidades autónomas. Para otro tipo de restricciones están legislaciones, ya digo, que tiene este país muy avanzadas. No hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el día 10 de mayo. El día 10 de mayo tenemos instrumento ordinario. Bueno, es verdad que con el fin del estado de alarma decaen los confinamientos, los toques de queda, los cierres perimetrales quedarían al albur de los tribunales superiores de justicia. Volveríamos un poco a aquello del verano, cuando se tomaban estas decisiones y tenían que ser ratificados por la justicia. ¿Cómo lo veis? ¿Qué puede pasar? Es que a mí lo que me resulta muy gracioso de esto es esta necesidad que tiene el Gobierno de ser el muerto en el entierro, la novia en la boda y todo así. Yo me acuerdo, en junio, me encontré con un diputado socialista por la calle y juraba y perjuraba que no había otra solución más que el estado de alarma para poder mantener estos toques. Y ahora mantienen todo lo contrario, sin haber hecho ninguna modificación en la ley. O mentían entonces o mienten ahora. Claro, porque es verdad lo que están reclamando las comunidades, sobre todo el Partido Popular, es una ley, un marco jurídico, legal, que les ampare ante casos de pandemia y que puedan tomar ciertas medidas restrictivas. Hablamos de derechos fundamentales, ¿no? De movilidad, etcétera. Y eso es algo que ha habido tiempo, ¿no? Llevamos más de 1 año y no se ha hecho. Sí, se podría haber hecho. Yo quiero pensar que la responsabilidad individual a la que deberíamos apelar siempre, pues va a estar por encima de, y que para entonces, bueno, pues estaremos todos, no sé si más concienciados, pero más vacunados sí, eso fijo, pero quiero pensar que vamos a ser más responsables y que, podría existir algo bajo lo que ampararse judicialmente, sí, bueno, pero me parece que ya a estas alturas de la película va a ser complicado. Evaristo. A mí me gustaría saber si hemos aprendido algo de todo esto. Ya. Y tengo que decir que... ¿Hablas de los políticos? ¿Hablas de los ciudadanos? Hablo de los políticos, mi diagnóstico sería, los ciudadanos nos hemos portado muy bien. Yo veo a todo el mundo con mascarilla. No he visto a nadie, seguro que hay alguno, pero yo no he visto a nadie sin mascarilla. Yo he visto a la gente obedecer, yo he visto a la gente ir a los cribados, he visto a la gente vacunarse. La gente hace lo que le dices, porque la gente confía en sus dirigentes. Pero luego vas a mirar a esos dirigentes, a esos políticos, y el panorama es desolador. O sea, ¿qué tiene que pasar para que se pongan de acuerdo y se pongan a funcionar
y no nos desconcierten continuamente con cambios, con peleas, con... ¿Qué tiene que ocurrir? Es que no, estoy desolado. Sobre todo con contradicciones. Contradicciones. Porque estoy muy de acuerdo con lo que decía Evaristo. Creo, sinceramente, que nos hemos portado realmente bien. Pero ellos no están a la altura. ¿No? Y luego nos lo siguen cargando a nosotros. Claro. Ahora el problema lo tenemos nosotros, que pobrecitos que va a pasar el 9 de mayo, que se van a portar mal. Pues Evaristo, siento decirte que si ante una situación tan grave como una pandemia han actuado como lo han hecho, me parece que no hay remedio. Sí, estoy de acuerdo, sí. Bueno, veíamos esas declaraciones clarísimamente. Los del PP decían una cosa, los del PSOE decían Pero otra. porque siempre dicen la contraria. Yo me acuerdo... Si es que les van el sueldo. ¿Para qué nos vamos a engañar si les van el sueldo? Lo tienen en el ADN. O sea, claro, por supuestísimo. Si uno dice una cosa al otro, tiene que decir. Pero eso no se vacuna, ¿eh? Eso no se vacuna. Eso no tiene remedio. No, yo me acuerdo cuando eran las comunidades del PP las que pedían mayor libertad dentro del estado de alarma para poder... Y ahora es lo contrario. Venga, por favor, vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, nos vamos a ir ya a la redacción del Mesetarian Review. Como siempre, bueno, van a contracorriente, seguro que no llevan en su portada nada de la vacuna, ya saben que, bueno, van por libre. Buenas noches, José Luis. Quedas color a lo gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada los cambios propuestos en la nueva ley de educación, que reduce los contenidos memorísticos y amplía las competencias. Las competencias clave en el sistema educativo son 7. Lingüística, matemática, digital, expresión cultural. Bueno, vamos, que la memoria no es tan importante en la ley en general. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Elena, tú y yo éramos de esa generación que memorizaba mucho, ¿verdad? Hombre, no sé, Evaristo y Guillermo, que son de generaciones diferentes. A nosotros ya nos han pillado todos los cambios de leyes. Eso es no verdad, aprendes eso es de memoria, no. Bueno, habéis dado buenas tascas a los políticos y os voy a callar la boca. ¿Qué Con me lo que estás vamos a ver. contando? Sí, porque vamos a terminar con una imagen en el Congreso de los Diputados muy emotiva, que además ha provocado el diputado segoviano del Partido Popular, Jesús Postigo. Vean lo que pasó ayer en la Comisión de Industria. A veces pasan cosas emocionantes y humanas en el Parlamento de España. Muchas gracias y si me permite, presidente, me gustaría... ¿Está usted en tiempo de penalización? Con su venia, sí, pero no es para mi intervención. Es simplemente para felicitar y dar la enhorabuena a la taquígrafa que nos acompaña en estos momentos, doña Rosa María Caneda, que esta tarde se jubila. Uy. Y que yo la deseo... Apunte, aplausos. Más aplausos. Y que yo la deseo que la vaya usted muy bonito, porque además ha estado muchos años en esta casa y de verdad felicidades. Y desde luego, por favor, que conste en acta lo que acabamos de decir. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, Rosa María estaba emocionada, seguía ella trabajando y le decía al presidente de la comisión, apunte, apunte que hay aplausos, y ella tenía que seguir, bueno, pues recogiendo el acta, ¿no?, de lo que iba a ser allí. Las taquígrafas y taquígrafos también son parte de la historia del parlamentarismo de este país. Es que sin ellos no tendríamos... Ahí está todo. Claro, ahí está todo. Todo lo que ha ocurrido. Claro, exactamente. José Luis, lo importante en este país, por ejemplo, yo lo veo en mi hospital, no es el trabajo de los que estamos arriba y más o menos... No, es el trabajo de las que están en lavandería, en cocina, las auxiliares, el celador, todo eso es una maquinaria enorme. Y en una televisión, los cámaras, los realizadores, los técnicos, mucha gente que no se ve. Y que, eso es muy importante. Sin ellos no funcionaría el país. Es que son las profesiones esenciales de las que tanto nos hemos enorgullecido en la primera etapa de la pandemia, del confinamiento. ¿Os acordáis? Claro, todos los trabajadores que eran los que nos llevaban la comida, los que nos limpiaban las calles. Pues Rosa María llevaba 45 años trabajando en el Congreso de los Diputados. Pero espera, imaginaos lo que puede contar esta mujer. Pensad una cosa, nos está llamando la atención el gesto, el detalle que ha tenido este político. Claro. Esto te demuestra cómo está la fauna entre los políticos. O sea, ¿qué dice? Mira, bueno, más humanidad es lo que hace falta. Pues el señor Postigo hoy lo ha demostrado. Evaristo, Elena, Guillermo, muchas gracias por estar aquí en Gestión de Prioridades. Y a ustedes, ya saben, estamos muy pendientes de lo que ocurra en el Consejo Interterritorial, lo que pueda decir la ministra Darias, lo que pueda decir también las declaraciones que pueda hacer Verónica Casado. Y aquí en Castilla y León Televisión les vamos a informar puntualmente y, si puede ser, casi en directo. Hasta
mañana. Hasta mañana en Cuestión de Prioridades a las 9:30.